Viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. Una presentación de En sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este jardín. Ahí escucharon el sonido de Tucao, el fiel pájaro del sur, que me acompaña a todas partes. Ahora estoy en un jardín del litoral central, mi segundo, sintiendo muy cerca el sonido del mar, de las gaviotas y de otros pájaros. Ya no hay tantos zorzales, pero hay una variedad de pájaros impresionante en este jardín donde estoy. Hoy día, en esta situación a la que ya nos estamos acostumbrando a vivir, en este especie de interregno de vacaciones en medio de una pandemia, seguimos pensando, seguimos conversando en el jardín todos los días de 7:30 a 8:30. Se transmite por Pauta y ustedes lo pueden ver en pauta.cl. Estuve leyendo un texto que me envió un amigo de un artículo que salió en Argentina, salió en diciembre del 2020, que no había leído, que suelo seguir y suelo leer. Tiene un libro muy hermoso sobre el espíritu nómade o la nomadía en términos culturales. Habla de la diferencia entre los pastores y los agricultores. Estuve en Chile, en Puerto Ideas. Me refiero al filósofo francés Michel Onfray. Y ese filósofo, voy a tratar de resumirlo lo más brevemente posible, plantea un tema del que ya se ha conversado mucho en los últimos meses. Se ha hablado mucho de la cultura de la cancelación, pero aquí Michel Onfray le agrega un giro o le da un toque distinto. Bueno, en este último libro, el libro Théorie de la dictature, la teoría de la dictadura, precedida de Orwell y del imperio maastrichtien, editado por ediciones Robert Laffont en París, afirma Onfray que en los países democráticos se ha establecido una nueva dictadura. Va caracterizando esta supuesta nueva dictadura. Los aspectos de esta dictadura serían destruir la libertad, empobrecer la lengua, abolir la verdad, suprimir la historia para poder reescribir la voluntad, negar la naturaleza y propagar el odio. Y él dice que el común denominador de este nuevo mundo progresista es su fuerte componente nihilista. Cito a Onfray, comillas: el progresismo se ha transformado en la religión de una época privada de las experiencias de lo sacro. Se ha convertido en la esperanza de estos tiempos desesperados, de una civilización sin fe. Bueno, y después hace todo un recorrido de la historia en Francia, cómo se ha producido esta revolución cultural. Es algo que tendría larga data, pero fundamentalmente el hito más importante habría sido mayo del 68, con el surgimiento y el esplendor de la filosofía estructuralista y deconstructivista, que según Onfray se hacen hegemónicas. Para el estructuralismo, dice Onfray, la idea es más verdadera que la realidad. Después va dando ejemplos de cómo se va dando esto, la desnaturalización, cómo opera en el lenguaje con Barthes, en la antropología con Lévi-Strauss, en la psicología con Lacan, en la historia con Althusser, en la sexualidad con Foucault, en la racionalidad con Deleuze y en el ámbito de la verdad con Derrida. El nihilismo deconstructivista reemplaza al materialismo dialéctico, afirma Onfray. Y él dice, y esto sería lo más grave, que el principal enemigo de esta dictadura cultural, así la llama él, es el pensamiento. El que pretenda pensar de modo diferente se convierte en un sospechado. Cuando ocurre eso, cuando alguien pretende pensar por sí mismo y comienza a ver la realidad de las cosas, cuando se decide dar el nombre justo a esas cosas, cuando afirma que las verdades eran siempre verdades. Pero dice Onfray que solo el poder dictatorial progresista puede determinar qué es y qué no es verdad. Da ejemplos de cómo actuaría esta nueva dictadura, reprimiendo a través del aparato jurídico, dictando leyes favorables al nuevo absolutismo
y llevando a cabo una revolución cultural. Por ejemplo, a través de los medios de comunicación, empobreciendo la lengua y reescribiendo la historia. Y será necesario crear una nueva lengua con el objetivo de reducir la gama de pensamientos. Bueno, y va enunciando muchos más peligros, no voy a leer el texto completo, pero me parece interesante, por lo menos, eh, 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 conversar con alguien que sea capaz de moverse en esta nada, y creo que en Chile hay alguien que es capaz de moverse incluso con gozo en la nada, y en el nihilismo, en el buen sentido de la palabra, en el nihilismo positivo, podríamos decir. Y un pensador y un ensayista que ha hecho eso ha sido Martín Oppenheim, con quien voy a partir comentando estas palabras de Onfray. Deseaba mucho conocer su opinión. Martín, te agradezco mucho que hayas podido conectar y que estés caminando conmigo por este jardín. Fue un gusto verte de nuevo, vernos de nuevo, Cristian. Martín, a ver, lo primero que te quería preguntar es, ¿qué te parecen estas afirmaciones de Onfray? Que incluso al final del artículo llega a decir, parece que ya no soy progresista o no quiero ser progresista a la luz de esta nueva dictadura en camino, de estar muy asfixiado, o algo está pasando en Francia que algunos pensadores se están sintiendo así, digamos, y no es el primero y no parece ser el último en afirmar esto. Sí, mira, yo creo que, o sea, me parece que el recurso de Onfray un poco es extremar para ilustrar, ¿ya? Es decir, yo creo que finalmente, por lo menos en esa descripción que hace, ¿no? De cómo se impone la idea sobre la realidad y cómo triunfa, se destruye la libertad, se suprime la historia, se niega la naturaleza, se deja de leer, en fin, o se traiciona el lenguaje. Yo creo que son afirmaciones tan, un poco, o sea, es un cuadro que él pinta, el cuadro que él pinta es como casi tan caricaturesco como aquellos a los cuales él le atribuye esto, ¿ya? Creo que es extremo. Sí creo que hay algo detrás, es decir, si el río suena aquí es porque piedras trae, ¿ya? Pero tildar, digamos, el momento actual como un momento en que las criaturas del progresismo le están devorando los ojos a sus padres, ¿ya? Me parece que es exagerado. Yo creo que vivimos más bien una época como de reacomodo en que ocurren situaciones extremas, ¿ya? Pero que al mismo tiempo son situaciones, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, cuando habla él de negar la naturaleza. Entiendo lo que dice cuando dice negar la naturaleza. Es como esta filosofía que propone que todo es culturalmente construido y que por lo tanto todo está susceptible a ser deconstruido, ¿no? Esta idea, por ejemplo, clásica ya de Judith Butler, de que no existen los géneros o no existen los sexos, ¿no? En la naturaleza, sino que es todo construcción. Está bien, entiendo esa crítica, pero por otro lado tenemos una situación que nos preocupa a todos, que tiene que ver con el calentamiento global, el cambio climático y hoy día la pandemia, en que nunca como antes estamos preocupados por religarnos con la naturaleza también, ¿ya? Entonces, yo creo que él está pintando como un lado de la moneda nomás, en ese sentido, ¿ya? La destrucción de la libertad, en el sentido, digamos, de políticas de cancelación o de un discurso excesivamente destitutivo, más bien, como se dice ahora, ¿ya? En parte ocurre, ¿no? Y lo políticamente correcto se puede convertir en una tiranía de protocolos que se exigen respetar incluso en la forma que uno habla, y eso sería una forma de destruir la libertad, pero nunca como antes hubo tanta libertad como ahora, al mismo tiempo. Es decir, nunca ha sido tan fuerte el imaginario de la democracia en el mundo, si se compara con épocas anteriores. Nunca se han impuesto con tanta fuerza los derechos humanos, incluidos los civiles, que son los que garantizan la libertad. Entonces, yo diría que hay un juego de polos opuestos funcionando al mismo tiempo, de mucha libertad y mucha preocupación por la naturaleza, al mismo tiempo que estas derivas de cancelatorias y restrictivas que vienen, digamos, como hijas de lo políticamente correcto, de ciertas líneas del progresismo, etcétera. Ahora,
Onfray, Onfray es un intelectual, una persona que se mueve dentro del ámbito académico, intelectual, etcétera. Pareciera que en ese ámbito, o en las universidades, me gustaría traer pronóstico porque no es el primero que le escucho decir eso. He escuchado ya a muchos profesores, incluso programas en Francia, etcétera, sentir de alguna manera la asfixia, sentir que se están imponiendo estos protocolos de manera a veces arbitraria, exagerada. Se pide cambiar el lenguaje, por ejemplo, el famoso todes, incluso en textos escritos en la academia, o sea, imponiéndolo como un lenguaje. Lo he escuchado, se ocurre en la Chile, lo he escuchado de amigos, colegas. Entonces, es decir, efectivamente parece que, por lo menos en el ámbito académico, hay mucha gente que está sintiendo una asfixia potente, digamos, que no sería una exageración de Onfray en esa dimensión. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, algo pasa en el ámbito académico, claramente. Yo me pregunto cuáles son, o sea, hasta dónde eso que pasa en el ámbito académico tiene la potencia y tiene la permeabilidad hacia afuera, digamos, la capacidad de influir sobre la sociedad, ¿ya? Mi sensación es que a la vez que eso pasa en el ámbito académico, también lo que ha pasado en el ámbito académico en los últimos años es un repliegue hacia adentro, una especie de encierro sobre sí, casi como la construcción de un mundo paralelo, ¿ya? Frente a la realidad del mismo hecho, por ejemplo, que la influencia o el impacto que tiene el pensamiento de las universidades sobre la sociedad, sobre la política, ¿ya? Yo creo que es dudoso. Ahora sí está empezando a ocurrir, ya está empezando a ocurrir que ese lenguaje se está trasluciendo hacia la calle un poco, ¿ya? Pero yo no sé si ese lenguaje se trasluce hacia la calle y viene de la academia o viene de las redes sociales. Eso es otra discusión. A mí también me preocupa, yo estoy en la academia, de hecho estoy en la universidad en este momento, y lo único que puedo decir testimonialmente es que no lo vivo de una manera muy contributiva. Es decir, entiendo, por ejemplo, o sea, me toca, digamos, tener alumnos y alumnas porque hasta ahí llego yo, hasta hablar de alumnos y alumnas, alumnos y alumnas que me entregan trabajos y que aparece el lenguaje inclusivo, aparece la M en vez de la A, la O, antes aparecía la X, antes aparecía la ROA, porque incluso el lenguaje inclusivo va cambiando sus señales, sus signos ahí. Y entiendo que si yo reaccionara, digamos, sancionando ese lenguaje como incorrecto, ¿ya? Claramente sería una fuente de conflicto, de lucha, de pugna, pero al mismo tiempo, digamos, no se me está observando a mí, o no se me está diciendo a mí hasta ahora, ¿ya? Que yo cambie el lenguaje y también lo utilice como tal. Yo creo, además, yo creo que todo esto parte de una idea que, esto es lo tremendo, yo creo que parte de un presupuesto que tiene bastante de verdad, ¿ya? Y el presupuesto que tiene bastante de verdad y que ya, no sé, está en Nietzsche, ya está incluso, ¿ya? Es que el lenguaje no es inocente, ¿ya? Esta idea de que hay una relación entre discurso y dominación, ¿ya? O entre saberes y poderes, como diría Foucault después, ¿ya? Yo creo que eso es cierto, o sea, el lenguaje tiene eso también que la Judith Butler le atribuye, que está basándose en la teoría del lenguaje, esta dimensión performativa, es decir, que al nombrar las cosas de cierta manera puede incidir, ¿ya?, en la realidad. Esto no significa que todo sea lenguaje, o sea, ese es el salto que me parece una exageración, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el límite? Y yo creo que esa es la pregunta que hay que plantearse, que nos estamos planteando hoy día, en este juego de extremos, digamos, de balanceo que va hacia los extremos. ¿Dónde está el límite de eso? Es decir, ¿hasta qué punto una política progresista tiene que de alguna manera mostrar, ¿ya? Mostrar la forma en que el lenguaje reproduce una realidad que puede ser alienante, dominante, clasista, etcétera? Es decir, toda esta herencia, diría yo, más bien humanista de la teoría crítica, ¿ya?, de abogar por una mayor, por un mundo más humano, ¿ya? Y hasta dónde nos subimos en la locomotora del lenguaje, ¿no es cierto?, para convertirla en una especie de trinchera de lucha que puede llevar a cualquier cosa.
Claro, porque si tú hablas con lingüistas, vamos a hablar en términos específicos del lenguaje, tú hablas con los lingüistas con los que yo he hablado por lo menos, a ver, no es cosa, una cosa es decir que el lenguaje es fuente de dominación o puede, o está vinculado con el poder, eso que tocaba señalar, de la idea nietzscheana, etcétera, pero otra cosa es que un colectivo, cualquiera este sea, en este caso un colectivo progresista, llamémoslo así, o un colectivo que está en contra, que está a favor de la inclusión, etcétera, pueda tener el poder de cambiar ese lenguaje, incluso imponer, no sé si me entiendes, cambiarlo, modificarlo, incluso en las declaraciones públicas, en documentos universitarios. O sea, el lenguaje no se decide, no hay una asamblea como la Constitución. No es que se reúna un grupo de gente y decía, sé que vamos a cambiar el género ahora. Y la pregunta es, si realmente el hecho de que, por ejemplo, haya un todos y todas, va a ser más inclusivo porque dice todes. O sea, cuando el género incluso masculino es inclusivo gramaticalmente. No sé si me entiende. Sí, claro, por O supuesto. sea, la lengua no se cambia así nomás, no porque un grupo decide hoy día cambiarlo, mañana puede haber otro grupo, no sé, los supremacistas blancos, que consideran que la palabra blanco, no sé, una palabra discriminatoria, no sé. Ese es el problema, ¿no? Que la lengua tiene una dinámica, una historia que es distinta que la de la discusión ideológica. Sí, o sea, a mí la verdad que yo estoy de acuerdo contigo en el sentido, digamos, de que la lengua es un patrimonio histórico, ya, acumulativo, dinámico, por supuesto es dinámico, por algo está la Real Academia de la Lengua incorporando modismos que se convierten en palabras aceptadas como tales, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene su forma de proceder, ¿no? Pero esa, como dices tú, imposiciones que son particularistas con pretensiones universales, ¿ya? Como el todes, porque sería un ejemplo de eso, ¿no? Y que son una contradicción en los términos, porque finalmente es un grupo, ¿no es cierto?, queriendo imponer universalmente en nombre de la discriminación de grupos, ¿ya? O sea, es algo que se muerde mucho la cola en ese sentido. Y yo estoy de acuerdo contigo. Lo que me parece es que, a ver, hay dos maneras de entenderlo, a mi juicio. Una manera en la cual yo coincidiría, ¿ya?, en que el lenguaje no puede ser que ciertos grupos, digamos, decidan unilateralmente proscribir, imponer un lenguaje distinto, propio, ¿ya?, en el cual además son cada vez más las palabras que no se pueden pronunciar o enunciar. Y otra cosa es ponerlo en el tablero de la discusión, de la política, de la pugna cultural, ¿ya?, para que de eso salga una discusión, ¿ya? Es decir, una cosa es poner... O sea, yo le atribuiría ese don performativo de que provoque una discusión, ¿ya? Ahora es una discusión en la cual yo personalmente sigo pensando, ¿ya?, un poco como tú, en el sentido, digamos, de que el lenguaje no puede ser impuesto de manera particularista. Ahora, ¿ellos qué responderían? Ellos responderían que la Real Academia está compuesta fundamentalmente de hombres, ¿ya? Sí. Ese sería como Sí, la respuesta inmediata. Sí, pero la directora de la Academia de la Lengua en Chile es mujer, por ejemplo, Sí. Adriana Valdés, y hay otras, Sí. no están, no sé si están así, pero es verdad, sería un argumento. Tú escribiste una columna, Martín, en las últimas noticias, he seguido tus interesantísimas columnas, son siempre muy, muy iluminadoras, muy buenas. Escribiste una que se llama Gracias, Negrito, a propósito de el episodio que ocurrió con el jugador uruguayo en Inglaterra, que fue fuertemente multado, casi brutalmente castigado por la Federación de Fútbol por esta respuesta que la dio, no sé si en Instagram, no sé dónde, un saludo a alguien que le mandaba un hincha, que le mandaba un recado, y él dijo, gracias, Negrito. A ver, este caso me parece interesante y emblemático porque además coloca el punto de quién es el que juzga y determina si el lenguaje es no inclusivo. En este caso sería una potencia, un país, o sea, ahí sería más bien una mirada colonialista sobre un lenguaje vivo latinoamericano. Ahora hablemos un poco de ese caso. Sí, yo, claro, creo que nunca me ha tocado una columna que una vez que la posteé yo mismo después en Facebook produjo tanta discusión, ¿ya?
y una discusión bastante enardecida, pero interesante, a mi juicio, ¿ya? Claro, hubo primero una especie como de denuncia de colonialismo inglés, ¿ya? Es decir, de que la Federación de Fútbol de Inglaterra fuera quien decidiera, ¿ya? Que la expresión usada por Cavani fue una expresión que merece sanción, castigo y un castigo fuerte, ¿sí? Y que por lo tanto había una contradicción en los términos, es decir, una potencia ejercía una especie como de sanción a partir, o sea, un ejercicio colonialista para castigar un lenguaje que suponía además tener un origen colonial, ¿ya? Una cosa muy, muy extraña cuando efectivamente el negrito en Uruguay y en otras partes, ¿no? Y muchos términos que uno podría considerar discriminatorios son cariñosos y consentidos además, ¿ya? No denotan discriminación, sino que denotan cariño, es una forma de acercarse al otro. Yo le puedo decir negrita a mi hija, le puedo decir gordito a alguien o gordita, y es parte del lenguaje cotidiano, ¿no es cierto? Y el caso de Cavani era aparentemente así, era obviamente así. Yo me quedé con muchas ganas de escuchar, pero nunca logré encontrar una respuesta de la persona a la cual le dijo gracias negrito, ¿no? Incluso en las redes publicitaron cuál era el Instagram de esta persona, ¿ya? Y yo no logré dar con esto, porque me interesaba ver si podía haber una respuesta. Porque ¿qué pasa si la respuesta es, señor Cavani, no me trate de negrito? ¿Ya? Claro, eso es una cosa, ¿ya? O yo termino la columna diciendo, si Cavani, para evitarse problemas, hubiera dicho, muy agradecido por su comentario, a lo mejor la respuesta habría sido indignada, en el sentido de que este negrito habría dicho, esta respuesta es una respuesta muy impersonal, se la podría estar diciendo a cualquiera y no a mí, ¿ya? Entonces, a mí me parece una exageración, ¿ya? Pero por otro lado, mira la contradicción complicada del asunto. O sea, ¿por qué la Federación de Fútbol Inglesa determina, digamos, y pautea qué es lo que va a castigar y qué no? Lo hace a partir de una situación de racismo que se produce en el fútbol, ¿ya? O sea, la situación de racismo existe. En los estadios ingleses, en los estadios italianos, en los estadios españoles, las barras, las hinchadas, ¿no es cierto?, están hostigando permanentemente a jugadores de raza negra, ¿ya? O, por decirlo correctamente, de raza afroamericana, ¿ya? Y por lo tanto, la reacción es sancionar esto, porque es racismo, efectivamente, ¿ya? Ahora, Martín, el tema también es aspirar a conseguir un lenguaje higiénico o limpio o moralmente puro. También eso me parecería un poco peligroso. Hablando con un amigo que es ciego y comentando esto mismo, decía, no, a mí díganme ciego, no me digan no vidente, y tratemos de decir las cosas por su nombre, porque yo soy ciego, esa es la palabra, no me ofende, porque si llevamos esto al extremo, pues la utopía sería construir un lenguaje donde no hubiera agresión, donde no hubiera sombra, donde no hubiera oscuridad, donde no hubiera nada de los... y en el fondo el peligro es que eso se reprima, la persona sigue siendo racista, pero se lo reprime, se lo guarda, y después esto estalla de otra manera mucho más violenta. Estoy pensando lo que pasa en Estados Unidos, es decir, cómo hay una minoría, entre comillas, o mayoría inestable blanca que se ha sentido disminuida o humillada por un discurso más liberal del Partido Demócrata, discurso más universitario que toma las causas de las minorías, pero que abandona a esta mayoría que se siente humillada, que ya no y que estalla de esta manera, digamos. O sea, no sé si me entiende que hay un peligro, no sé si ves un peligro construir esta especie de neolengua limpia, perfecta, en que seamos todos buenos. Ajá. También es un peligro eso, ¿no? O sea, yo creo que por un lado hay una voluntad extraña, digamos, entre justicia y revancha, y por otro lado hay una especie de voluntad aséptica también, como de asepsia del lenguaje, ¿ya? Que es sería como la muerte de la poesía de alguna manera, ¿no? Es decir, claro que sí. de esa fuerza expresiva de un lenguaje que básicamente, como es el lenguaje poético, es que a través de sus imágenes libera el lenguaje, ¿ya? En vez de contraerlo.
o sea, uno podría llegar a extremos, voy a poner un extremo, pero esto sí que es caricaturesco, ¿ah? La vocal O, que es una vocal masculina, ¿ya? Se usa mucho, se usa como vocal para decir esto o lo otro, ¿ya? Uno podría decir entonces que la O es típicamente binarista, ¿ya? Binaria, porque siempre está planteando esto o lo otro, entonces habría que reemplazar la O, ¿no? Como palabra para evitar el binarismo. Lo cual es ridículo. O sea, por supuesto estoy exagerando, estoy caricaturizando, etcétera. Pero en todo caso, yo estoy de acuerdo contigo. Hay un tema con el lenguaje, pero yo insisto en este punto. Yo insisto en el punto, digamos, de que esto es acción y reacción permanentemente, ¿ya? Es acción y reacción. Es un juego de acción y reacción. Y lo que tenemos hoy día, básicamente, es eso, es una lógica activa-reactiva, ¿ya? O una lógica más bien reactiva-reactiva, porque ya no hay acciones, todo reacción y reacción, ¿ya? Y el escenario político, cultural norteamericano un poco lo sugiere, ¿ya? Esta idea de la polarización, ¿ya? Y yo no sé ahí qué es causa y qué es consecuencia. Yo no sé, por ejemplo, si esta especie como de obsesión por el lenguaje, ¿ya? Es más bien una reacción, ¿ya? A un tipo de polarización previa, o es el lenguaje ahora, ¿ya? Generando un tipo de polarización nueva. Y como te digo, me parece que es muy como irónico, porque al mismo tiempo que se le acusa al lenguaje esta especie como de capacidad de reproducir relaciones de dominación, esta pretensión de imponer un lenguaje nuevo desde un lugar específico, ¿ya? También tiene esta pretensión performativa que puede generar en otros, o que está generando obviamente en otros, ¿ya? Una reacción de molestia, ¿ya? Una reacción fuerte. Claro, y hay que pensar también que está la experiencia de los totalitarismos, que es lo primero que hacen los regímenes totalitarios, apoderarse del lenguaje. Sí. Inventar un lenguaje oficial donde no se pueden decir cosas, si estas cosas no se dicen, si estas palabras desaparecen, o sea, hay el temor de una cierta pulsión totalitaria en esto. Eso es lo que te quería preguntar. Disfrazado de progresismo para algunos, ¿eh? Sí, no es casualidad que Onfray cite a Orwell en ese sentido. ¿Ya? Pero no sería el Orwell de La Granja de los Animales, sino el Orwell de 1984, digamos. Sí, exactamente. Donde hay un uso del lenguaje que es clave, ¿no es cierto?, para el control totalitario, ¿no? Que el control, claro. Además, el totalitarismo del lenguaje tiene, yo diría, una característica distinta o adicional al totalitarismo de la vigilancia física, ¿no? Que es la pretensión de dominar la conciencia, y no solo las relaciones. Ahora, a mí me produce contradicciones internas todo esto, ¿ya? Sí, por supuesto, tengo esta reacción libertaria clásica, porque ya no sé cómo llamarla, libertaria clásica, contra esta especie como de aumento exponencial de protocolos de lenguaje, ¿ya? Entonces, sí provoca en mí una reacción de resistencia, ¿ya? Y al mismo tiempo, mi misma formación en teoría crítica, mi misma formación en esta tradición libertaria, humanista, ¿ya?, me obliga a conceder que en el uso del lenguaje hay formas de reproducción de la dominación. Entonces, yo me veo atrapado precisamente en la contradicción entre estas dos cosas. Bueno, por eso mismo te invité, a esta conversación, justamente sí. Por eso es muy interesante que estés en esa zona, en ese interregno, en ese me parece interesante porque eso es estimulante para generar un pensamiento además no binario, no claro, o sea, aquí hay matices, como tú bien lo señalaste. Me gustaría antes de ir a la pausa, o irnos a la pausa, no sé si podrás hacerlo, con algún fragmento, porque me gustaría hablar de tu último libro, Multitudes Personales, ensayos, críticas y aforismos, publicado por la Universidad Diego Portales. Ya nos va a explicar más de este proyecto escritural o de este libro. Tal vez irnos con un fragmento que tú escojas, Martín, para sentir tu escritura. Ya, quizás algo tiene que ver con lo que estamos conversando, pero de una manera lejana, ¿ya?
quisiera leer voy a leer un aforismo, ¿ya? Un fragmento, porque es un libro fragmentario, ¿ya? Que dice así, dice: premunido de más información que el resto, siente que va un paso adelante, que es menos vulnerable y que esa ventaja le sirve, llegado el caso, para sorprender sin ser sorprendido. Vive la información como un poder de emboscar o anticiparse. Consume información como quien fragua con ella su armadura. El problema es que lleva puesta la armadura y la sigue fundiendo desde dentro con más información. Qué excelente y qué notable este fragmento que acaba de leer Martín Hoppenheim del libro Multitudes Personales. Martín ha hecho tradición, un cultivo del aforismo, ha abandonado un poco el viejo ensayo y ya danza y baila en el aforismo. Le vamos a preguntar por qué escoger esta escritura fragmentaria que tiene su tradición. Recordemos que Nietzsche ya lo practicaba y otros en el romanticismo, etcétera. Volvemos en unos segundos aquí en Desde el Jardín con Martín Hoppenheim. Porque una atención a tiempo puede hacer la diferencia. Hoy es momento de retomar tu tratamiento o cirugía en Red Salud, con las mejores opciones de pago. Hasta 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito bancarias. Averigua si tu tarjeta está adherida a esta campaña en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Las cuotas sin interés informadas son válidas hasta el 31 del 12 de 2020 y solo para pagos presenciales en Red Salud. CAE varía según banco emisor. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Condiciones y restricciones en www.redsalud.cl. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de En sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Martín Hoppenheim nació en 1955. Pasó una parte importante de su infancia y juventud en Nueva York y en Caracas. Ha trabajado en desarrollo social y cultural en Naciones Unidas. Se graduó con una tesis dirigida por Gilles Deleuze, que entre otras cosas, al parecer, al ver la tesis o el borrador de la tesis, le digo que estaba demasiado poética. O sea, no sé si estaba demasiado aforística o poética. El aforismo, de alguna manera, está cerca del verso, está cerca de la poesía. George Steiner escribió un libro hace poco, publicó un libro que se llama Poesía del Pensamiento, donde habla justamente de la potencia, de los fragmentos en la historia del pensamiento. Bueno, y Martín Hoppenheim se ha dedicado a cultivar ese arte del fragmento. Y te voy a pedir, Martín, que leas otro fragmento de tu libro, Multitudes Personales, editado por la Universidad Diego Portales. Ya, ok. Bueno, voy a elegir un poco al azar porque estoy mirando y no sabría con qué quedarme, pero va este. Lo que acecha con dientes. El odio palpita en el ojo y seca la saliva. La cavilación es capilar y sordo el desamparo. La rabia es de pies y manos. La desazón, solo pecho. Más vale conocer estas correspondencias, ay del que llora por la nariz y sangra por los ojos. Excelente fragmento. Me gustó el tema de la rabia y del odio. Se ha hablado mucho también, incluso con la metáfora del estallido, de que en Chile emergió una rabia que estaba oculta, latente, diseminada, por decirlo así, en el cuerpo social. ¿Cuál es tu mirada de esa rabia, de cómo estalla, de qué significa, qué se puede leer en esa rabia? Sí, o sea, yo creo que la rabia básicamente es, yo creo que más que pensar en rabia es pensar y la palabra estallido es una palabra elocuente al respecto, es pensar en la extroversión, ¿ya? O sea, yo creo que había algo larvario que se extrovierte de una manera muy fuerte, ¿ya? Pero creo que el lugar de la rabia, ¿ya? O sea, no se puede entender el lugar de la rabia si es que no se entiende el punto en que la gente empieza a sentir vulnerada la dignidad, ¿ya? Es decir, hay un tema que tiene que ver con... o sea, la rabia yo creo que es una reacción a una sensación en que lo que se vulnera es algo muy íntimo,
¿ya? Muy como que te define como persona, ¿no es cierto? Kant decía finalmente que lo que define a la persona es la dignidad, ¿no? Y en el momento en que la gente puso juntos la vulneración de la igualdad con la vulneración de la dignidad, en que se juntaron esas dos cosas, ¿ya? Yo creo que fue el momento en que la rabia se extrovertió, en que esto como que produjo este elemento catalizador, ¿ya? Y también yo creo que la rabia tiene que ver con otra cosa, súper importante en el caso chileno, que habla mal y habla bien a la vez, ¿ya? Y es que yo creo que se fue generando, por un lado, se fueron generando en Chile dos elementos complementarios. Uno que fue como el gran discurso de la modernización, que fue la meritocracia. Es decir, según lo que tú te esfuerces, será como serás retribuido, ¿ya? Y había una especie de promesa de movilidad social a través del esfuerzo. Ese fue como el gran gancho individualista, pero el gran gancho en términos valóricos de cómo regir mi vida, ¿no? De este tipo de modernización. Y por otro lado, vino desde el lado, más bien del lado de la democracia, ¿ya? Y del lado de la política, yo diría y del lado de la cultura, una conciencia cada vez más fuerte respecto de los derechos propios, ¿ya? De ser titular de derechos. Entonces tú tienes estos dos elementos que de alguna manera construyen mucho al sujeto chileno actual, ¿sí? Y de repente, o no de repente, te vas dando cuenta, ¿ya?, de la distancia entre el discurso y la realidad. Es decir, que la meritocracia realmente no funciona como tal, eso lo ha visto muy bien Manuel Canales, el sociólogo, es decir, jóvenes de 25, 30 años que perciben de que no hay ninguna correlación entre esfuerzo y logro, sino que o hay poca correlación, que lo que más sigue siendo determinante para las retribuciones son los orígenes socioeconómicos de las personas y no el esfuerzo. Y por otro lado, una brecha entre el de jure y el de facto en los derechos, ¿ya? Es decir, sobre todo en los derechos sociales, ¿ya? En el ninguneo, en la percepción de que hay privilegios de unos sobre otros, de que según si tienes acceso a ciertas redes puedes participar de algunas cosas o de no. Entonces, me parece que la rabia también es una respuesta a esta distancia que es percibida y que se va acumulando, ¿no es cierto?, entre estas dos banderas que flamean allá arriba, ¿ya?, pero cuyos mástiles no aparecen muy enraizados en la tierra. Martín, esto mismo ha llevado se ha hablado de polarización de la sociedad chilena, se ha hablado de que ahora viene un debate, una conversación para la nueva constitución y que el problema es que esa polarización no es solamente chilena, está dando a nivel mundial, lo dijiste en Estados Unidos, tiene también que ver con las redes sociales. Entonces, tú hablaste no sé si en una columna o en una entrevista, no recuerdo bien, dijiste, me pareció interesante esa idea. Bueno, todas las sociedades tienen un conflicto y cada sociedad una forma de procesar ese conflicto, elaborarlo, etcétera. Tú hablaste que falta una nueva gramática del conflicto. Uh-huh. Falta una nueva gramática del conflicto y me gustaría que me expliques. Claro, mira, esto no es tan original mío, ¿ya? Pero o sea, yo creo que el filósofo que más se ocupó de esto, que se ocupó de una manera muy significativa en algún momento, fue el filósofo alemán Jürgen Habermas, ¿ya? En su teoría de la acción comunicativa sobre todo, pero que es el último exponente así fuerte, grande de la Escuela de Frankfurt, ¿ya?, de la teoría crítica, y sobre todo en los años, fines de los años 70, principios de los años 80, lo que estaba era la idea básica, digamos, de que la democracia tenía que funcionar de manera deliberativa, y para que funcionara de manera deliberativa tenía que haber como pautas de comunicación y entendimiento y argumentación, ¿no?, que hiciera posible arbitrar posiciones distintas, ¿ya? Y en la medida en que la sociedad, digamos, tuviera esas herramientas comunicativas, y sobre todo en la política, ¿ya?, sociedades con
donde había cada vez grupos más diversos, con intereses más desagregados, y por lo tanto con mayor dificultad de ser agregados en políticas únicas, se requería cada vez más precisamente esta gramática, esta capacidad comunicacional, deliberativa, en que todos concordaban en reglas de deliberación para poder arbitrar crecientes diferencias. Y esa sería la gramática del conflicto. Ahora, lo que luego se le ha imputado a Habermas, entre otras cosas, ¿ya?, es que finalmente esa gramática, finalmente esa lógica comunicacional, sigue siendo de alguna manera, sigue teniendo un sesgo, a ver, te vamos a poner una palabra, etnocéntrica, ¿ya? Es decir, sigue siendo la vieja aspiración cosmopolita kantiana, y que básicamente es desde una lógica, es desde una forma de entender el intercambio de lenguaje, es desde una forma como de una pretensión universalista, ¿ya?, querer conjugar diferencias, ¿ya? Y claro, ahí siempre uno llega a una especie de callejón sin salida también, ¿ya? Porque si no hay una gramática del conflicto que tenga por eje una comunicación, una forma de comunicar y deliberar en la cual todos estamos de acuerdo, ¿ya?, entonces la proliferación de diferencias y desacuerdos no tiene un lugar de convergencia, ¿no? Uh-huh. Y ese es el desafío abierto ahora. Eso me recuerda a algo, no sé si tendrá relación o no, no sé si viste el documental en redes sociales que se ha comentado mucho, el de Netflix, donde hablan los antiguos ejecutivos que ahora se han convertido en disidentes, sí, y recorren el mundo haciendo las contra Internet y contra Google, etcétera. Uno de ellos hablaba, mayor peligro que él veía era que se perdiera, que una sociedad no podía funcionar con un mínimo de verdad común o de verdad compartida. Una cosa es decir, la verdad está en crisis y es maravillosa, pero tiene que haber una verdad mínima compartida, porque si no existe esa verdad mínima compartida, levantar una sociedad, quiere decir, un sistema de... ¿Cómo lo ves tú? Porque tú también, en la tradición ya fue sepultada por un alemán en el siglo XIX junto con Dios en la tumba, y algunos, como Huidobro, de bailar foxtrot sobre la tumba de ese Dios y de esa verdad. A ver, la verdad hoy. No, yo creo que o sea, a nivel de medios de información hay que pelearla, ¿ya? Es decir, una cosa es la celebración del perspectivismo, ¿ya? Y entender, digamos, de que el mundo está sujeto a interpretaciones y la muerte de la verdad en ese sentido. Y otra cosa es la proliferación de los fake news en las redes sociales, ¿no es cierto? Y la capacidad de negar de una manera tan brutal los hechos, ¿ya? A lo cual yo claramente me opongo, ¿no? Yo creo que es fundamental recuperar una cierta ética, que es una ética del periodismo, es una ética comunicacional, ¿ya? No digo que el periodismo siempre haya sido un poco ideológico, es decir, si uno piensa en la campaña del terror, ¿no?, que ejerció el diario El Mercurio entre septiembre y noviembre de 1970, ¿no es cierto?, cuando Allende debía asumir como presidente, uno podría decir que ¿dónde estaba la verdad ahí también? ¿Ya? Lo que pasa es que las redes sociales hoy día tienen una capacidad, por un lado, de multiplicar la invención mucho más, ¿no? Y por otro lado, están como más, yo diría, blindadas o protegidas por la obsolescencia acelerada de todo lo que se dice. No importa que yo haya dicho una mentira, no importa que se descubra, porque se va a olvidar también muy pronto que se descubrió, ¿ya? Es decir, que uno de los problemas con esta idea de la muerte de la verdad, tal como está ocurriendo ahora, es precisamente que nada perdura en los titulares, y por lo tanto quien inventa a destajo sabe que está protegido por el rápido olvido de que ha inventado, ¿ya? Que eso sí es un poco orwelliano, ¿ya? Eso tiene que ver con una famosa máxima que estaba en el 1984 de Orwell, ¿no? Que tiene que ver con decir una mentira y olvidar luego que uno lo ha dicho o que es mentira. Y eso sí me preocupa. O sea, de ese documental ahí es la combinación de dos cosas, sobre todo.
es la combinación de las noticias falsas, por un lado, el fake news, con esto que descubrió el propio algoritmo, que es lo que tiene que ver con la economía de la atención, ¿no es cierto? Y es que lo que más nos mantiene pegado en la pantalla, ¿no?, es lo que nos provoca los sentimientos más alados, sobre todo rabia y odio, ¿ya? Es decir, que la rabia y el odio, o sea, generar rabia y odio son quizás los dispositivos más eficaces que tiene una red, ¿no?, para que la persona permanezca más tiempo pegada en ella, ¿no? Y así podrá vender a mayor precio la publicidad en la red, incluso. Entonces, esta combinación de reinvención arbitraria de la realidad, completamente, ¿no?, con apelación al odio y a la rabia en la economía de la atención. Si tú juntas estas dos cosas, yo creo que sí, lo que tiene es una bomba atómica, ¿ya? Y eso es lo que es la combinación de esas dos cosas, lo que yo creo que ese documental sobre redes sociales plantea como la peor amenaza. Hablas de tu mosaica, tú más inductiva que deductiva, pero tú planteas, porque se ha criticado mucho, que la juventud se comunica hoy día con frases cortas, con eslóganes, con la frase para el Twitter, etcétera, que hay elementos positivos, forma de comunicarse que caracteriza la forma de comunicación de lo que son tus alumnos, mis alumnos, las nuevas generaciones. Sí, o sea, se le critica en general a la juventud una dificultad en la capacidad de expresarse. Ahí está precisamente la frase que tú, o sea, la letanía que tú citabas de Michel Onfray, la muerte del lenguaje, ¿ya? En esto, la forma de comunicarse en redes sociales con puras abreviaciones y frases que nunca terminan. Y entiendo la crítica, ¿ya? Pero la parte que yo rescato, ya en esta idea del mosaico, es que la juventud lee de manera distinta, es decir, probablemente lee de manera interrumpida, muchas cosas a la vez, lee un poco de cada cosa, ¿ya? Pero tiene una capacidad que quizás nosotros no tenemos, que es una capacidad gestáltica, un poco, de a partir de un fragmento poder rápidamente representarse un todo, ¿ya? Yo recuerdo hace muchos años cuando empezó esto de que el zapeo en televisión, es decir, que teníamos el control remoto por un lado, no tener que ir a la tele a cambiar de canal, y por otro lado la llegada del cable, que en vez de 3 canales teníamos 60 o 70, ¿ya? Y uno se recostaba en la cama al lado de un hijo y el hijo agarraba el control y empezaba a cambiar de canal. No duraba nada y pasaba de un canal a otro y yo me acuerdo porque decía, espérate, veamos de qué se trata primero. Y me respondía siempre, no, si ya vi ya de qué se trata, ¿no? Es decir, que en un espacio muy corto, ¿ya?, en una pasada por una imagen, podía esta otra persona, más joven, representarse de qué se trataba, aquello que ese pequeño fragmento que alcanzaba a ver sugería. Entonces, lo que yo creo es que hay un tipo de, no sé si de inteligencia o de velocidad mental o de una cierta capacidad en esta juventud de representación mosaica del mundo, ¿ya?, de poder como desde muchos, en cada fragmento, ¿ya?, representarse una totalidad. Y por lo tanto manejan muchas totalidades, ¿ya? Por supuesto fragmentariamente. Uno podría decir a lo mejor de que en realidad esto es un conocimiento que se abre a lo ancho, pero que sacrifica profundidad o progresión. Puede ser, ¿ya? Pero a mí me llama la atención cómo puede inducir desde una imagen, ¿ya?, un mundo, o cómo puede inducir desde un fragmento una totalidad, ¿ya? Entonces, lo inductivo y lo mosaico en ese sentido van de la mano. Martín, tú también usaste la imagen del axolot y has dicho de que somos ojolotes o axolot, como en el famoso cuento de Cortázar. Cuando hablabas de esa, usaste esa imagen del axolot, de ese pez, ¿te acuerdas en el cuento de Cortázar? Que mira al que lo ve y el que lo ve siente que él lo está mirando, que es el axolot. ¿Por qué somos axolot o ojolotes? Sí. Mira, a mí hay un libro precioso de un antropólogo mexicano que se llama Roger Bartra, que se llama La jaula de la melancolía.
¿ya? Y en ese libro él usa la imagen del ajolote, ya que es una salamandra muy rara que solo se da en la zona de la Ciudad de México, en algún momento se extinguirá, ¿ya? Y es rara porque es una salamandra que llega a reproducirse pero nunca supera su estado larvario. Esa es la idea principal, ¿ya? No sé si es el único animal que tiene esa característica, pero la usa para ilustrar el caso. Roger Bartra recurre al ajolote como símbolo del migrante rural urbano de hace 40 o 50 años que llegó a la Ciudad de México, ya que se instaló en los extramuros de la ciudad, que quedó de alguna manera extrañando el mundo que perdió y nunca logró integrarse totalmente a un mundo urbano que era un mundo excluyente, ¿ya? Y por lo tanto quedó atascado en un umbral. Es un poco el umbral de la melancolía, en que no logras como seguir viviendo tu presente, tu pasado ya se perdió, pero hay una añoranza indigerible respecto de ese pasado. Es la idea de la melancolía como del duelo y la melancolía en Freud también, ¿tá? Esa es la idea original, digamos, por la cual Bartra utiliza la metáfora del ajolote, ¿no? Alguien que no logra madurar, quedó atascado en un estado larvario, pero sigue viviendo aún. Y yo lo uso como metáfora de esta idea hoy día, contemporánea, de vidas eternamente larvarias. Es decir, que, por ejemplo, en el amor las relaciones son fugaces y no se da el tiempo para que florezcan, para que maduren, etcétera. O en el mundo del trabajo estamos cambiando permanentemente de trabajo sin consolidarnos del todo en una empresa, en una institución, en un oficio, ¿ya? O que nuestras convicciones son convicciones también relativamente provisorias, ¿ya? Y no terminan de cuajar en un discurso consolidado, en una ideología, en una visión de mundo. Entonces, es esa la idea, ¿ya?, del mundo larvario, como mundo que estamos viviendo. Eso me remite a otro tema interesante, y es que antes de la pandemia, también lo dijiste en un artículo, veníamos de la aceleración, ¿no? Paul Virilio, un urbanista francés, habló hace mucho tiempo de la aceleración y la extremada aceleración de nuestra sociedad iba a llevar finalmente a producir un accidente. Él hablaba del accidente, un accidente global. Bueno, ese accidente podríamos decir que ha sido el virus, que ha significado un cierto frenazo. Incluso tú hablas que este virus es el cuarto golpe narcisista. Freud distingue tres golpes narcisistas. Hay 3 golpes narcisistas, este sería el cuarto. Y me gustaría hablar de eso. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué está pasando con el tiempo ahora? Con esta lógica del capitalismo tardío, ¿cómo observas tú lo que estamos viviendo hoy, en este mismo instante, a causa de estos confinamientos prolongados, esta incertidumbre sobre lo que viene, etcétera, etcétera? Sí, mira, mi hipótesis se resume, digamos, en una especie de juego de palabras, porque, bueno, como aforista me gustan los juegos de palabras, no puedo evitarlo, ¿ya? Que es la siguiente, que es cierto que veníamos con un régimen de aceleración progresiva y que el virus de repente puso un frenazo total, ¿no? Pero la paradoja es que el frenazo total del virus precipitó todo, ¿ya? Es decir, hay al mismo tiempo un freno y una precipitación. El ejemplo más elocuente de esto, o sea, uno de los ejemplos más elocuentes de esto, lo planteó ayer o estos días un pensador norteamericano a propósito del uso de los recursos digitales. Es decir, el uso, por ejemplo, ahora, nosotros que estamos en Zoom, ¿no es cierto?, el trabajo a distancia, la relación con otros a distancia, el uso de recursos digitales para cada vez más funciones. Eso probablemente íbamos en camino hacia eso, y a lo mejor nos iba a tomar 10 o 20 años, lo que finalmente nos tomó 3 meses o 4 meses, porque el virus nos confinó y nos obligó, ¿ya? Entonces, al mismo tiempo que se frenó todo, se precipitó. Lo que iba a ocurrir en más tiempo está ocurriendo en menos tiempo, ¿ya? Creo que con el mundo digital es donde mejor se ilustra eso, ¿ya? Pero al mismo tiempo también el calentamiento global anunciaba o estaba anunciado, era el discurso de la catástrofe en la que estábamos embarcados y que iba a tomar durante los próximos 20 o 30 años, ¿no? Y el virus produjo una catástrofe en 2 meses o en 3 meses, ¿ya? Entonces, al mismo tiempo que hay frenazo, hay precipitación. Y eso es... por otro lado, también hay otro fenómeno que yo creo que en que el virus es una muy buena metáfora,
es que esta aceleración del capitalismo tardío, que tiene que ver con una famosa idea del economista Schumpeter, que el capitalismo sobrevive gracias a la destrucción creativa, ¿no? Y esa destrucción creativa es cada vez más acelerada. Y toda la idea de los startups, de los emprendimientos que empiezan, se acaban, empiezan otros, la aceleración en términos, digamos, de la incorporación de tecnologías en la vida cotidiana se difunde a una velocidad que antes nunca se difundía. El periodo que media entre un descubrimiento científico, su aplicación tecnológica y su difusión masiva es un periodo cada vez más corto, es decir, hay una aceleración cada vez más rápida en ese sentido y en cómo modifica la vida cotidiana de la gente. Es decir, todo se acelera en ese sentido, pero también de la misma manera, digamos, un virus que aparece en una ciudad o en un mercado en China, ¿no es cierto?, producto de esta aceleración de las partículas que somos nosotros, los seres humanos, que circulamos por todos lados, ¿no? Esta intensificación de los desplazamientos ya hace que el salto desde un contagio inicial a una pandemia global se dé en cosa de 2 meses o en cosa de 3 meses, lo cual también es muy impresionante. Entonces también es en ese sentido el virus metáfora de la aceleración. Es decir, vivimos en una especie de frenazo acelerante, no sé cómo llamarlo, ¿no? Precipitante, y al mismo tiempo un tiempo de incertidumbre. Bueno, yo siempre te he sentido a ti como que tú navegas y fluyes muy bien en la incertidumbre al revés de otros que necesitan la certeza, la verdad. Pero yo creo que Nietzsche te ha dado una buena inmunidad para la incertidumbre, Nietzsche y otros pensadores y filósofos que tú has seguido y admirado y leído. A ver, ¿cómo vivir en estos tiempos de incertidumbre? No te pido una receta de autoayuda, evidentemente, pero desde el punto de vista filosófico, ¿cómo hace un sujeto hoy, este sujeto moderno que ha sido golpeado por este virus, el gran diminuto, como lo llamó un psicoanalista, sí, y que no tiene un futuro por delante? Esto se traduce en cosas muy concretas, hay gente que no sabe qué va a pasar con su situación económica, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo navegar en esta incertidumbre hoy, Martín? ¿Con qué intuyes tú ahí o qué propones? Sí, la verdad es que, mira, no sé, ¿ya? La primera respuesta es no sé. La segunda respuesta es que yo creo que hoy día, más que hace 8 meses o 9 meses, yo creo que una característica del, llamémosle, el segundo brote, ¿ya?, de la epidemia, yo creo que golpea más fuerte en la incertidumbre, ¿ya? Es decir, porque cuando en algún momento ya viene la pandemia, viene la catástrofe, ¿no es cierto?, y vienen una serie de reacciones, primero, tanto utópicas como distópicas. Llegan primero, digamos, esta especie de cantos optimistas que dicen, bueno, ahora con la pandemia vamos a volver a una vida frugal, vamos a recuperar una relación mucho más distendida con el tiempo, porque no sacamos nada con apurarnos, ¿ya? Vamos a repensar las ciudades, porque las grandes ciudades son multiplicadoras de virus, ¿ya? Entonces, como que viene una especie de mirada esperanzada, que la pandemia nos va a traer lecciones en el campo ecológico, de manejo del espacio, de políticas de Estado, porque el Estado requiere fortalecerse para poder asistir a quienes no pueden generar ingresos en la pandemia. Es decir, por todos lados al principio aparecen como señales auspiciosas, pese a la catástrofe, ¿ya? Solidaridad de la gente en la relación entre cuidado de los demás y autocuidado de sí mismo, pero a los 2 o 3 meses empiezan a aparecer las señales distópicas, ¿no? Las señales distópicas que tienen que ver con el hecho, digamos, de que se están acrecentando las desigualdades, de que vivíamos una sociedad de riesgos, ahora vamos a vivir una sociedad de riesgos todavía mayores, que luego hoy día viene el tema de la distribución de las vacunas, que van todas al primer mundo, en gran medida, ¿ya? Y empieza como la distopía como segundo momento durante esta catástrofe, ¿ya? Y si el miedo fue quizás el sentimiento más fuerte, yo creo, en el primer brote, la incertidumbre es el sentimiento más fuerte en este segundo brote, como diciendo, creíamos que estábamos saliendo y ahora volvimos ya para atrás. ¿Cómo es la cosa? O sea, ¿vamos solo para adelante o vamos para adelante, para atrás, para adelante, para atrás? Y esta discontinuidad del tiempo, esta no progresividad, ¿ya? Es lo que yo creo que es una fábrica de incertidumbre, es lo que más produce incertidumbre. Oye, y lo que más debiera producir serían nuevos aforismos, Martín. Me imagino que la escritura se va a volver
más floreciente. Me imagino que estará escribiendo aforismos para caminar en esta incertidumbre. Invitar a todos los que nos están escuchando a conseguir el libro Multitudes Personales, Ensayos, Crítica y Aforismos, para seguir conversando con Martín Hoppe a través de su escritura filosófica, accesible, al mismo tiempo estimulante. No es leerse un mamotreto de filosofía y que nadie tenga susto acá, que nadie se inhiba. La escritura de Martín es muy invitante. Martín, te quiero agradecer este paseo que hemos tenido en mi jardín y te mando un gran abrazo, Martín. Ok, también te mando un gran abrazo desde este otro jardín que tengo aquí. De litoral a litoral. Un gusto de verte, Martín. Y esperamos tu próximo libro de aforismos, bueno, para volver a conversar. Para allá vamos. Ya, para allá vamos. Excelente. Y ustedes, queridos radiovidentes, nos encontramos mañana a las 7:30 cuando abra la verja de madera de este jardín que se transmite por Pauta y pauta.cl. Hasta mañana, entonces. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5. Una presentación de En sus 100 años, Fundación Irarrázaval.